Yo creo que una de las principales bueno, yo veo el director de comunicación ahora mismo como psicólogo, como gestor de contenidos, creativo, más transparente. Es que tenemos que elevar ese rol ahora mismo de director de comunicaciones a un rol mucho más estratégico. Reconociendo que ahora mismo, como se mueve la información de una velocidad increíble, también tiene que ser táctica, así que es muy complejo ahora mismo el rol de director de comunicación. Así que es saber perfectamente cómo quitar miedo de su comité, de comunicar y cómo estar en los nuevos canales de comunicación digitales, pero también saber cuál es la estrategia, cómo vamos a reaccionar o no reaccionar, qué es lo que vamos a decir y no decir, y reconocer que ahora mismo no queda la opción de no decir, y que siempre tienes que tener por lo menos una estrategia, tienes que tener una política, no solamente para los directivos, pero también para los empleados, y reconocer claramente que la palabra de control de comunicación ahora mismo, control, no existe. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de RadioLaOriginalTV.com? Bienvenidos aquí a Dialogando en la Original nuevamente. Esta es nuestra segunda entrevista. Disculpe aquí a la máster Francis Vanegas, quien es nuestra segunda entrevistada. Ella nos viene a traer un tema muy importante hoy en día para todos, es sobre el rol del comunicador, ¿verdad? Muy buenos días, Francis. Bienvenida aquí a Dialogando en la Original. Lorena, qué gusto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Francis, nada de magíster. Lore, te estoy haciendo una pequeña pausa en tu programación y vamos a hablar el día de hoy de otros temas que no tienen nada que ver con la coyuntura nacional. Como tú bien lo sabes, yo tengo muchos años en el sector público y también en el privado como relacionista pública de excelencia. He recibido reconocimientos y he podido trabajar de la mano con figuras reconocidas, presidentes, ministros, y esto me ha permitido poder conocer un poco, ¿no? Cómo se va. Tienes un compañero en cabina, ¿verdad? David, así es, David, permíteme también presentarle, lo que pasa es que tuvo que salir por una llamada emergente, entonces aquí también lo tengo como panelista. Compañero mío de la presidencia con quien estuvimos transitando por esos pasillos y por esos túneles de Carondelet y conociendo un poco la dinámica de lo que es la comunicación política. David, qué gusto. Un gusto para nosotros, Francis Vanegas, tenerte aquí. Ya hemos hablado algunas veces por teléfono, pero ahora nos estamos viendo casi en vivo y en directo. Esperamos tenerte presencialmente en algún momento aquí en los estudios de Dialogando con la Original. Así es. Me encanta ese staff que tienes, Lorenita, te felicito y vamos a continuar. Yo aquí te traigo noticias. Hay una debilidad en el sector público, el rol de comunicador está totalmente confundido. Es importante tener claro cuáles son las responsabilidades que tienen, cuáles son los perfiles que tienen que cumplir, cuáles son los productos y los plazos que se tienen que dar. Esto es muy importante porque recuerda que al tratarse de comunicación para el sector público, este de aquí es observado por las instancias de control respectivas. Entonces, todo aquello que se hace en el control público tiene procesos de contraloría. Entonces, el desconocimiento no te exime de la culpa, dice la ley. Entonces, es importante que todos aquellos que están ya a un paso de posicionarse como DIRCOMs o que ya como tal son DIRCOMs, son directores de comunicación de las instituciones públicas, puedan tener claro cuáles son sus procesos, cuáles son sus procedimientos. Y ahí es muy importante. Hace poco tú iniciaste este espacio, por ejemplo, con un video de Sara Harmer, que es justamente la directora de Relaciones Públicas del Inquilín en España y Portugal. Y ella decía que el comunicador básicamente ya es hasta psicólogo,
Y yo les puedo confirmar que sí. Nos toca ser psicólogos, nos toca ser terapistas, nos toca ser hasta tramoya. Nos toca hacer absolutamente de todo, y lo digo con mucho orgullo, porque hasta el día de hoy estoy muy contenta porque esto es parte del aprendizaje. Nos toca ser maquilladores, nos toca ser estilistas, nos toca hacer muchísimas cosas, porque a la final el comunicador es la mano derecha de la autoridad, y lo que nosotros velamos es que la institución y la figura que la precede tengan la imagen fortalecida, porque eso le va a dar credibilidad a la gestión que realizan. Entonces sí es importante tener claro que dentro de lo que hay, cuando tú accedes a ser comunicador para el sector público, básicamente eres un multitask. Y eso es un poco lo que yo te mandaba en el diseño. Eres un multitask, ¿por qué? Porque tienes que saber de contenidos, tienes que saber de redacción, tienes que saber de estrategia, tienes que saber de redes sociales actualmente. Y no solo el hecho de la publicación como tal, sino cómo estas redes pueden ayudarte a ti a que tu gestión realmente sea oportuna para el ciudadano, para el usuario. Porque recuerda que hay instituciones que brindan servicios y productos. Una de ellas es, por ejemplo, el registro civil, del cual yo tengo muchísimo orgullo en decir que fui parte de ese proceso de modernización que caracterizó mucho el registro civil y que nos dio orgullo en su momento y que nos dio identidad y que fortaleció al país, porque estamos hablando de la institución, una de las instituciones más emblemáticas del Estado. Entonces, sí es importante que aquellas personas que están aspirando ya a posesionarse en este mayo, porque recuerda que ya recibieron en esta semana las autoridades, claro, el 14 de mayo recibieron ya sus credenciales esta semana, el lunes en el CNE, y todos ellos van a ir con sus equipos. Lo correcto es que sepan cómo empezar, porque ¿qué es lo que sucede? Y es una práctica común, Lorena, que cuando llega un DIRCOM nuevo a la institución, todo está mal. Todo lo que hace el equipo anterior está mal, todos son unos nefastos, ¿vale? Discúlpame los calificativos, pero he escuchado de todo en esta vida y no está bien. Tenemos que partir desde el inicio a llegar a conocer primero cuál es el estatuto orgánico por procesos, cuál es la gestión del área competente, cuáles son las responsabilidades y los perfiles de quienes conforman el área. La comunicación como tal, en toda estructura orgánica, es transversal, es decir, que está la máxima autoridad, y abajo de la máxima autoridad está el departamento jurídico y la área de dirección de comunicación. Y ellos son justamente, es decir, que no hay una área que no participe en los procesos de comunicación. Y eso es más que importante conocer, porque justamente es ahí donde tú vas a generar esa sinergia. Recuerda que todos aquellos que estuvieron antes de ti tienen ese conocimiento de la operatividad del área, de la institución, y te pueden indicar cuáles han sido las campañas más exitosas que ha tenido la institución, cuáles han sido las campañas que han fallado, y cuáles son las campañas que se plantearon y que no han salido, y las razones por las que no han salido. Pero todo esto se hace ¿bajo qué? Bajo un orden, porque yo creo que una de las debilidades más grandes que tenemos también es que no tenemos un orden específico, no tenemos un punto de partida. Actualmente el comunicador tiende a querer ser muy complaciente, y en realidad lo que tenemos que tratar de ser es, sin dejar de complacer, ver lo que realmente va a fortalecer a la institución y principalmente a la imagen de la autoridad, porque a la final eso es lo que nos permite posesionar positivamente la gestión que se realice. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los objetivos, a los indicadores, a las metas y principalmente a los hitos. A los hitos de gestión que se tienen que plantear, Lore. Sí. Francis, claro, justamente eso es lo que tú dices y eso es lo que está ocurriendo. Entonces tiene que hacer, hay algunos funcionarios, esperemos que los que van a ingresar no solamente crean que la imagen de él tiene que salir por todas partes, ¿no? Sino que tiene que salir, aparte de eso, a hacerle entender el comunicador o el director de comunicación o los que van a ser de todólogos en ese momento, tienen que hacerle entender al funcionario que el nombre de él no puede estar en todos los párrafos, en cada línea del contenido que se haga, sino es lo que se diga, lo que se va a hacer y cómo se lo va a hacer sobre todo, y el tiempo entre que ocurrió el acto y el tiempo que se difunde en los medios de las institucionales y de lo que se envía a la prensa. Entonces, esta es la parte que deben saber entender los funcionarios, sobre todo que entiendan el rol del comunicador y
en general de la dirección de comunicación de las instituciones públicas sobre todo. Y claro, y también todo esto, también lo que nos dice ella, que también que el comunicador tiene que organizarse bien para hacer un buen trabajo. Es una palabra clave, Lore. Hay que aprender a organizarnos, porque tienes que tener claro cuál es la responsabilidad con tu equipo, y no solamente con tu equipo, con la institución. Hay directores de comunicación que tienen amnesia, que no conocen cuáles son las áreas, cuáles son los servicios, cuáles son los productos, y peor aún, que no conocen cuáles son los hitos de gestión de la autoridad que entra. David, hay un divorcio completo entre lo que presenta el candidato electo en el CNE como propuesta de plan de trabajo y lo que hace. No hay una sinergia, no hay una sincronía, hay un divorcio completo. No existe quien les dé una organización que se siente con las autoridades, que se siente con su equipo de confianza y que le diga, ok, este es el plan de trabajo que usted presentó en el CNE. Entonces, a partir de este momento, esto es lo que tenemos que cumplir en 4 años al 100%. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las articulaciones que tenemos que hacer? En el tema de la comunicación política hay una triada indestructible, innecesaria, que es la agenda, el territorio y los medios. Eso funciona y es, digamos que ya está escrito en piedra, más o menos que como los mandamientos de comunicación. Es una triada divina que tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque a raíz de los hitos, a raíz del plan de gobierno que presentaste, porque ojo, el candidato que presentó a elecciones y ganó él como figura, pero también ganó su plan de gobierno. Y ese plan de gobierno se tiene que cumplir. Y es más, la Contraloría no te observa, las instituciones de control, no solamente la Contraloría, en este caso el CNE, no te observa el hecho de que cumplas de más, no, te observa que cumplas menos. Entonces, el comunicador, el equipo de comunicación, el director de comunicación tiene que tener ya más un enfoque estratega, alguien que conozca de procedimientos, de procesos y que pueda decir, señor autoridad, esto es su plan de gobierno, esto es lo que vamos a plantear, en este semestre vamos a tener estos hitos, estos indicadores, estos objetivos y estos vamos a cumplir. Y de acuerdo a lo que usted planteó, porque efectivamente no podemos generar ese divorcio entre lo que desea la autoridad electa y lo que la institución le permite. Hay que tratar de hacer viable aquel plan de trabajo que se presentó y que ganó en el momento en que el candidato ganó, David. Sí, justamente eso, y muchas veces eso es lo que no se cumple. Por ejemplo, lo que tú dices es una gran realidad. Yo conozco una amiga que es asambleísta, entre que se posesionó el 14 de mayo del 2021 y lo que va recorrido del 2023, ya ha cambiado 7 veces a su comunicador o a su gerente de relaciones públicas. Y en hecho son 2 amigos que nosotros conocemos, que tienen, bueno, una capacidad, una experiencia acumulada, pero son 7, ¿por qué? Es que yo no salgo en televisión, es que yo no salgo en esto, es que yo no salgo en el otro. Pero como tú dices, no se preocupan de cumplir los puntos del plan por el que fueron electos, seleccionados por nosotros los electores. Eso sí. Mira, yo te digo algo, en el tema de la comunicación política yo siempre digo, off the record, con los amigos, que la comunicación está alineada a los 7 pecados capitales, y el más grande es al ego. ¿Qué sucede? Que cuando ya las autoridades se posesionan, tienen esta sensación de que somos invencibles, y realmente podríamos llegarlo a hacer, pero con gestión, con territorio, siendo transparente con la ciudadanía, porque la ciudadanía no es tonta, y las personas que llegan a un sitio de poder por elección popular, David y Lorena, estamos hablando de elección popular, es porque las personas te prefirieron a ti por encima de otras, entonces cúmpleles. ¿Cuál es el error? Que ellos piensan que son electos solo por aquellas personas que te hicieron campaña, y no, en el momento que ganaste, ya eres electo, ya eres la autoridad, por los que te hicieron campaña y por los que no te hicieron campaña y que te hacen hate en las redes. ¿Cómo tú haces para que tu imagen vaya acorde a lo que tú quieres proyectar? Que en este caso sería eficiencia, eficacia, credibilidad. Tienes que cumplir con tu propuesta de gobierno. Tienes que fortalecer la imagen institucional, y eso es sencillo cuando logramos tener organización en la institución.
cuando logramos tener muy claramente cuáles son los hitos que vamos a plantear en el primer semestre de trabajo y cuáles son los hitos que vamos a plantear hasta finalizar nuestro periodo como autoridad. Otras de las debilidades también que hay en las áreas de comunicación y que tú mencionaste, David, es la rotación de personal. ¿Qué sucede cuando hay esta rotación? Todo se viene abajo. Exacto. Todo se viene abajo. Totalmente. Y es una lucha poder posesionar positivamente a la institución. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las direcciones de comunicación no tienen procedimientos y eso es justamente lo que vamos a ver en el curso que estamos ya planteando de comunicación y gobierno. En este segundo curso, de lo que yo voy a poder compartir con ustedes, que además me apasiona, porque a mí la comunicación me apasiona y siento que definitivamente es transversal en todos los aspectos de la vida y en nuestro día a día, no solamente en lo laboral, sino en lo personal y en lo emocional. Pero en este curso de comunicación y justo gobierno estamos vamos viendo, a ver, por ejemplo, la comunicación para el DIRCOM y sus roles, el proceso de gestión de la comunicación institucional, el proceso de la administración de redes sociales, que creo que es súper importante que tengan claro que las redes sociales no solamente es para la coyuntura. Las redes sociales es un canal que hay que fortalecer para poder generar esa comunicación 3.0 con el ciudadano, con el usuario, que ellos puedan participar, que ellos se sientan atendidos y principalmente que ellos se sientan escuchados. Sobre eso todo, es importante. David, sí, no, sobre todo eso, justamente aquí Lorena te estaba comunicando que en las imágenes pues se está pasando justamente lo que tú estabas compartiendo, qué es lo que se tiene que hacer. Justamente se habla de la transversalidad de la comunicación, pero muchas veces se queda en la verticalidad de la comunicación, la falta de pronto de empatía entre el funcionario y la gente que está. Por eso cuando se habla de los cambios del equipo de comunicación, entonces el director de comunicación es puesto por el funcionario y el DIRCOM, pues él también va llevando a la gente que él cree que confía en sus amigos y todo eso. Técnicamente sería bueno llevar a los amigos, pero amigos que tengan la capacidad, la misma idea y que puedan cumplir con los objetivos que se están planteando. Entonces se debe conocer qué es lo que hace esa institución para poder marcar esa estrategia. Y de eso tú y yo tenemos un poco de experiencia porque trabajamos en algunas partes públicas. Se han sabido, se han conocido. Claro, con ella. Mi sensei, mentor, uno de los mejores redactores con el que he tenido el gusto de toparme en la presidencia de la República, a quien aprecio muchísimo y le tengo muchísimo cariño. David, te felicito, por eso te digo, un staff de lujo el que tú tienes. Lorena, me gusta muchísimo esa dupla que estás haciendo ahí. Y te felicito porque creo que eso es muy importante. David, igual que yo, tenemos, y David tiene mucha más experiencia que yo en temas ya de comunicación, de gobierno. Y sabe lo difícil que es muy difícil al llegar a generar esa empatía en el equipo. Y yo creo que eso es una de las principales luchas que se tiene cuando uno es director de área. Uno tiene que entender que cuando uno es director de área, uno además es un líder. Uno tiene una responsabilidad. Uno ya no está viendo solamente por uno está viendo por uno, por el equipo, por el jefe, por la institución principalmente, quien además tiene que velar por la satisfacción de los ciudadanos. Porque yo creo que para ser comunicador para el sector público tienes que tener vocación de servicio. Si no tienes vocación de servicio, no es tu lugar. Ponte una agencia, ponte a trabajar en un tema privado. Lo principal aquí es la vocación de servicio. Yo creo que es muy importante resaltar eso, porque esa vocación de servicio es la que te va a permitir a ti poder atender esas demandas ciudadanas, que no son menos, David, Lorena, son demandas reales, que tienen que ser atendidas porque esa es la obligación del Estado. Y claro, y acuérdate que nosotros cuando estuvimos en la presidencia de la República, nos recorrimos el país algunas veces, pues, ¿no? Nos recorrimos el país algunas veces y conocíamos esas necesidades de primera mano. Y entonces en base a eso eran las informaciones que nosotros realizábamos. Entonces, pero en todo caso, mi estimada Francis. Amigos, discúlpame, tengo que hacerlo en este momento. Tenía mi mini atrás mío. Pero tú sabes, en vivo no hay nada igual, te lo voy a presentar. No se preocupe. Los gajes del oficio, son los gajes en vivo. Y en vivo no hay nada igual.
igual, para que vean que esto no es grabada, esta entrevista, sino que es en vivo. Es en vivo. Hola, muñeco, ¿cómo hola, estás? joven. Hola, jovencito. Ahí está, ¿ves? Futuro comunicador también. Eso es. Esperemos que- Bien, Él es el gamer. Mira, lo que él Gamer. decida, yo lo apoyaré. Sí, ambas. Yo me voy a mi porque Muy bien. Ya, entonces, Amiga, discúlpeme por favor este momento, pero No, no, cuando uno tranquila. está en teletrabajo, pues esas cosas son inevitables. Así no, es. eso es así. Salen los niños, todo eso también. Te comento que estoy en Quito ahora. Estoy sí, en Quito. Vine pero te justamente para la posesión de las autoridades, de algunas autoridades. Tuve, ¿Te vas a quedar en Quito perennemente o vas a regresar para acá? ¿Mandé? ¿Te vas a quedar en Quito perennemente o vas a regresar a Guayaquil? No, estoy en las reuniones, tengo reuniones, compartiendo un poco con compañeros de la presidencia, compañeros nuestros, viendo este tema de la necesidad que existe de poder explicar estos procedimientos, Entonces, bien. viendo esta necesidad urgente de capacitación Entonces te vamos a tener continua. que, entonces te vamos a tener que visitar también constantemente, entonces, Francis. No, yo resido en Guayaquil. Yo Ella va a venir voy aquí y la vengo en próxima Quito vez. nada más cada vez que me corresponde. Ya, entonces verá, Francis, la próxima semana, si estás aquí en Guayaquil, te invitamos pues, a que estés aquí presencialmente y compartir un rato ameno con El alguna experiencia, licenciado, conversar con estas sí, cuentas. disculpen la interrupción. Sí. Hay que están ya tan emocionados ahí. dejen algo. Aquí el licenciado tiene un programa también de 8 a 9 de la mañana, aquí en aquí en Radio El Original, sí, es Punto de Vista, donde también es entrevista, valga la redundancia, donde usted también, para que también le dé apertura, para que usted promocione ese segundo curso de comunicación y gestión pública. No, claro, y justamente también nos vamos a involucrar también en eso para escucharte a ti y a la otra colega que está ahí. Andrea Yepes Ponce es una comunicadora de muchísimo prestigio. Ella maneja mucho más el tema de imagen como tal, de imagen de las autoridades, al igual que nosotros. Ha podido trabajar ya con algunas autoridades electas. No es consultora de imagen pública, experta en comunicación con enfoque generacional. Y eso es muy importante, David. Yo creo que aquí una de las cosas que no están tomando en cuenta las actuales direcciones de comunicación es el lenguaje que se tiene que hablar de acuerdo a cada grupo generacional. Porque no es lo mismo hablar en la generación Millennium que hablar en la generación Z, o peor aún, a una de cristal. A ver, ¿cuál es esa generación de cristal que recién me entero, Francia? Porque yo soy de la generación Milenio. Z. Yo soy de la generación Z, porque hemos pasado por todos los procesos de la tecnología. Desde que escribíamos en las cuartillas hasta que ahora tenemos las redes sociales. ¿Perdón? Yo digo que exactamente lo que dices, nuestra generación ha atravesado eso. Somos una generación que ha podido de análogo a digital, y eso es hermoso, enriquecedor. O sea, es una situación que realmente enorgullece mucho a nuestra generación. Entonces Francis, cuando Andrea también viene a Guayaquil, pues las invitamos aquí a que participen con nosotros en un coloquio comunicacional, aquí conversando de todo un poco, aquí en la radio El Original, Punto de Vista, y dialogando con el original también. ¿Cuándo vas a estar acá en Guayaquil, Francis? A partir del martes de la próxima semana estoy en Guayaquil. Ya, ¿tú crees que puedes estar aquí con nosotros el miércoles? Por supuesto para despertarte, sí, que estés con aquí todo gusto, mi querido desde las David. 8 de la mañana y Siempre un honor conversar para mí. largo y tendido? Largo y tendido. Es que hay tantos temas en común que podemos conversar, y hay tantos temas en común en el que hay que empoderar a la juventud y a los pequeños, a los nuevos, no pequeños, a los nuevos estudiantes graduados de comunicación. Claro, contar las experiencias. Tuvieron esa valentía de estudiar la carrera, ¿no? Que sepan cuáles son las consecuencias y que hay que llevarla con responsabilidad. Spider-Man decía, un gran poder tiene una gran responsabilidad. Y sobre todo, cómo la lleves, o sea, cómo la marques, cómo hagas las coberturas, qué es lo que tienes que ver, que seas insidioso, no es otra palabra medio, no, tiene que ser objetivo. Porque a veces tú tratas de ser imparcial y algo te ocurre, pero tienes que ser objetivo en la situación. La experiencia que uno tiene un poco acumulada en esta trayectoria, entonces nos da un poco esa valentía de poder decir las cosas como son, tirarnos al ruedo, hacer estas cosas, hacer las otras. Y bueno,
Te esperamos entonces aquí el próximo, me le estoy robando el espacio aquí a sí, Lorena. Ya lo veo, ese ruchón. Oye, Francis, cuando vengas tú también, yo también me voy a meter ahí. No importa. Claro, ella es la dueña de casa, ¿no? Hay muchos espacios, desde el periodismo, desde la comunicación gubernamental, desde la comunicación organizacional, desde la comunicación política. Sobre todo. Y ese es un buen nicho, la comunicación política, porque unos tienen ese enfoque distorsionado de lo que debe ser la comunicación política. Entonces eso es lo que hay que hacer. Francis, sería bueno que te dirijas aquí a la ciudadanía, a nuestros oyentes y televidentes, mediante este medio de comunicación, para que le hagas la cordial invitación a este gran curso de comunicación y gestión pública. Gracias, Lorena. Sí, les extiendo la invitación a todos los que nos escuchan. Pueden inscribirse buscando en nuestras redes sociales, en las redes de la Fundación Ciudadanía Activa. El curso, como les indiqué, va a tratar estos temas. De mi parte, el rol del comunicador, el proceso de gestión de la comunicación institucional, el proceso de las redes sociales, los procesos de los canales digitales para la atención ciudadana y finalmente todo lo que tiene que ver al procedimiento que tienes que tener antes, durante y después de la organización de algún evento. Son temas que tienes que dominar. Si ya estás inmerso en el tema de la comunicación institucional, en el tema de la comunicación pública, son temas que tienes que dominar y que son fáciles de manejar siempre que tengas la disciplina y la constancia para poder trabajar con procedimientos. Creo que eso es lo más importante de todo este mensaje. En general, la vida, Lore, David, la vida. Si tú tienes objetivos a largo plazo, pues tienes que buscar los caminos para llegar a él. Si tú tienes metas a largo plazo, pues tienes que buscar los objetivos para llegar a él. Entonces, me parece muy indicado que puedan, a través de este curso, conocer cuáles son los procedimientos que tienen que cumplir para poder llegar de una manera efectiva a la ciudadanía. Y eso, no existe mejor campaña de comunicación que el resultado de un buen trabajo. Eso habla por sí solo. Te ahorras millones de dólares en campaña cuando tú logras que visualicen la efectividad, la eficiencia, el trato humano de los funcionarios hacia los ciudadanos. Creo que no hay mejor campaña que cumplir con tu palabra y hacer un buen trabajo. Claro, sería bueno también los días que va a ser y el precio. De pronto, ustedes saben que a veces hay compañeros y así quieren saberlo todo, ya, les gusta que estén más clarito. Vamos a estar el 9 y 10 de mayo, el costo es de $30, los datos tienen que hacernos llegar un mensaje de WhatsApp. En este momento el número, les doy mi número de celular para consultas porque el de la inscripción lo pueden encontrar en la página de Instagram de Fundación Ciudadanía Activa. Ahí está la información de las inscripciones. También pueden hacerlo en mi página de LinkedIn. Me buscan como Francis Vanegas Wong. Ahí también está la información de las inscripciones. Mi número de celular es el 098-948-1709. Como siempre, abierta en todo momento para poder despejar sus inquietudes y brindarles la información de manera más personalizada para que puedan acceder a este curso. Les recuerdo, es el 9 y 10 de mayo de 6 a 8 de la noche. Entonces, junto con Andrea Yepes Ponce, vamos a estar brindando estas mentorías o estos cursos, estos speakers, como lo quieran llamar, para hablar el tema de la comunicación e imagen. Así es, muchas gracias. Entonces ya nuestros amigos ya saben cómo tienen que comunicarse y cómo tienen que inscribirse. Ahora, lógicamente, cuando ya se comuniquen con ustedes, pues ahí ustedes les van a decir a dónde tienen que hacer el respectivo depósito y cómo es la inscripción y todas esas cosas, ¿verdad? Y David, yo quisiera resaltar un poco. La universidad, para poder graduarte de comunicador, no gastas menos de $5,000. Eso es lo que cuesta. Menos de eso, hay universidades en donde tienes pensiones diferenciadas y puedes acceder a becas. Cursos en el extranjero de comunicación, el más barato te puede llegar a costar, qué sé yo, $2,000. Una capacitación continua, el más barato te puede costar $300. Esta fundación es una fundación sin fines de lucro y justamente genera este proceso de capacitación a bajo costo
para que pueda ser accesible a todos quienes estén interesados en poder capacitarse en estas temáticas de comunicación y gobierno. Entonces me parece súper importante resaltar este tema porque por el nivel de ponencias, por el nivel de teoría, por los workbooks que se van a entregar y toda la información que se va a dar, son cursos que realmente ameritan, vale la pena y que a ese precio no lo van a encontrar. Claro, Francis, es un costo irrisorio para lo que van a enseñar, o sea, no deben ver el precio, deben ver lo que van a aprender, que en esos 2 días va a enriquecer sus conocimientos. Hasta yo también me voy a... Sobre todo para aprender, ¿no? Claro, como comunicadores, sí debemos. Claro, porque siempre, nunca terminamos de aprender, siempre hay algo nuevo, como ser ustedes nos van a innovar con algo que tal vez nosotros no sepamos, entonces, muy bueno. Al mediodía lo pasaré también en mi noticiero guayasense para igual dar a conocer, para que ingresen más. Entonces, Francis, quedas comprometida a estar el miércoles 3 de mayo aquí en La Original, en Punto de Vista, y nos vamos a hablar largo y tendido, vamos a hablar. Así que aquí ya vamos a tener preparado un cafecito si le gusta, ¿no? Por favor, si quiere unos pancakes, si quiere unos pancakes ya los viene trayendo usted, no hay ningún problema, ¿no? No se preocupe, yo llego con el café, usted entonces, mi querida Francis, un gusto saludarte a la distancia. Cuando venga acá nos vamos a dar un fuerte abrazo de vernos a los tiempos. Así es, amiga. Un gusto también de haberte tenido aquí y compartir tus conocimientos y para darlos a conocer aquí a nuestros televidentes y oyentes que nos siguen día a día por radioloriginaltv.com. Muchísimas gracias a ustedes, un placer para mí y nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte, muy buenos días. Buenos días. Empezamos dialogando en La Original TV Radio.